está sentado en la silla caliente. Y hasta ahora, que ya es bastante tarde, no ha guabineado. Yo presumo que no va a guabinear, pero si guabinea tendremos que decirle, porque le vamos a preguntar sobre las elecciones presidenciales. Ya regresamos. Dialogábamos con el general Marcos Pérez Jiménez aquí en Madrid y le preguntábamos que cómo se iba a hacer para que en esta nueva Venezuela, porque ya el ciclo está agotado, el mismo ciclo que abrió Pérez Jiménez el 18 de octubre del 45 con la presencia de los partidos, ya está agotado. Entonces decía él que una de las cosas que hay que hacer es limitar la influencia política o politiquera, diría yo, del partido en las áreas exclusivamente técnicas, ¿verdad? Que vaya como médico de un hospital, no el que recomienda el partido, sino el mejor médico. Entonces yo pregunto, ¿cómo vamos a poder lograr eso? Porque hay que hacerlo con cuidado. Hay algo general que yo no sé si usted, bueno, lo debe conocer, pero lo he enjuiciado. Fíjese que en el caso del Consejo Nacional Electoral, todo el país protestaba porque era demasiado politiquero. Y entonces por decreto dijeron que ningún miembro de partido entre en el Consejo Nacional Electoral. Que eso es absurdo, porque eso es como decir que en un hospital no va a haber médicos. Tienen que haber médicos en los hospitales. Un consejo electoral que va a decidir unas elecciones tiene que tener políticos. Bueno, erradicaron a los representantes de partidos, sigue la influencia de partidos, porque en Venezuela nadie es independiente, general, usted lo sabe. Los independientes son más dependientes que los propios miembros del partido. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Porque ahí, usted ha citado el problema, ese es el problema. Un portero tiene que ser adeco, tiene que ser copellano. Un médico tiene que ser adeco. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se termina con eso? La realidad es que Venezuela necesita una transformación mental en sus clases dirigentes y de los ciudadanos en general. De manera que esta época que está viviendo la humanidad está caracterizada por ir más que todo hacia la ciencia y hacia la técnica. De manera que las clases dirigentes tienen que adecuarse a esa corriente y tienen que ser, no es que sean científicos, pero sí que estén suficientemente informados sobre muchas cosas que debe estar informado el verdadero estadista. De manera que entonces necesita modificar el criterio de las clases dirigentes. Pero también se necesita modificar la mentalidad del ciudadano en general. ¿Cómo? Mediante, nosotros íbamos a poner en marcha esos grupos escolares a que me he referido. Ah, los grupos escolares, exacto. Con el propósito de que fuera una realidad, una medida dictada por el general Guzmán Blanco, que era la instrucción primaria gratuita y obligatoria. De manera que al hacer nosotros esos grupos escolares, pensábamos con ellos copar toda Eran 6.000 grupos escolares, me parece. 1.000 grupos escolares. 1.000 eran. 1.000 grupos escolares. De manera que entonces, copar, tener capacidad para hacer efectiva esa disposición del general Guzmán Blanco de que la instrucción fuera gratuita y obligatoria. Pero nosotros los íbamos a aumentar con algo más práctico. Es decir, formar una mentalidad ciudadana de acuerdo con esos conocimientos requeridos por la ciudadanía sobre ciencia y cuánto tardaría formar esa mentalidad ciudadana? Pues simple y llanamente eso requiere un tiempo largo, por lo menos una generación. Porque vea usted una cosa, ¿no? Cuando la gente en Venezuela habla de Pérez Jiménez, ven la solución un poco práctica. Dicen de pronto, Pérez Jiménez era un gran gerente, así que aquí lo que necesitamos es un gran gerente. Entonces yo creo, si surge un Pérez Jiménez no con la versión Pérez Jiménez 1945 ni 48, ¿usted me entiende? Sí. El nuevo Pérez Jiménez, vamos a usar su nombre y me perdona, sí, como símbolo de construcción, de eficiencia y de espíritu pues pragmático, aunque con una base teórica. Un Pérez Jiménez es un estadista realista, pan, pan, vino, vino, no guabinea, asume su responsabilidad. Entonces yo pregunto, bueno, ese Pérez Jiménez tiene que tener condiciones. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones especiales de ese hombre que le vamos a poner el nombre de Pérez Jiménez? Porque el país cree que la solución está en el estilo Pérez Jiménez. Eso hay que decirlo. Y yo no tengo pena en decirlo porque eso es verdad. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener ese hombre? Tiene que ser un gerente.
tiene que estar, tiene que poseer condiciones especiales dentro de la ciencia y la tecnología. No que sea un técnico ni un científico, pero sí que esté suficientemente informado para poder utilizar debidamente los recursos que la ciencia y la técnica está dando al mundo. Voy a ponerle ejemplos. Pues esto yo me hago entender más poniendo No, y es que ellos quieren una forma didáctica, porque sí. Recuerda que la cultura del venezolano hoy, y eso no es una ofensa, cuando digo venezolano me refiero a la inmensa mayoría, es tercer grado de primaria. Hay que hablarle en un lenguaje de kinder a ese venezolano que está en los cerros, a ese venezolano que no tiene cómo pagar la casa al fin de mes y es el que va a elegir. El objetivo de la silla caliente es darle consejo a la gente para que tengan elementos para seleccionar, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué ejemplos pone usted para esto? Bueno, fíjese usted que yo pongo como ejemplo, en primer orden, dos naciones que fueron Alemania y Japón, que fueron realmente bastante lesionados y que quedaron en una situación gravísima. Después de la Segunda Guerra Mundial. Con las ciudades destruidas, las vías de comunicación destruidas, los centros industriales destruidos, etc. Vino el Plan Marshall y entonces vino una recuperación extraordinaria vamos a hablar primero de Alemania, una recuperación extraordinaria. Y Alemania hoy día, habiendo sido la nación destruida en la Segunda Guerra Mundial, hoy día es la cabeza de la economía europea. Pero hay una cosa muy grave, general. El general está nombrando la soga en la casa del ahorcado. Arturo Uslar dice que la democracia venezolana ha despilfarrado 14 Plan Marshall. Sí, eso es cierto. Yo no veo la contradicción de lo que... No, lo que digo es que es lo grave del problema, sí. No es la contradicción. Digo la soga en la casa del ahorcado porque es la realidad. Sí. Es decir, lo que usted está diciendo es lo que confirma Arturo Uslar, pues. Sí. Que son dos posiciones ideológicas distintas, pues. Eso es lo grave de la situación. Sí. De manera que, entonces, Alemania, hoy día, como todo el mundo lo sabe, es una nación puntera en lo que respecta al desarrollo y está contribuyendo también a que no solamente ella progrese, sino que progrese toda Europa. De manera que eso se debe a la calidad del componente étnico, la calidad de la gente que está dirigiendo la nación y la calidad de los ciudadanos. Con su permiso le voy a hacer una observación. Cuando el general habla del componente étnico se está refiriendo a la calidad racial, pan, pan, vino, vino. Y yo me pregunto, ¿no hay la posibilidad, general, de que mucha gente interprete eso como racismo, o fascismo, o nazismo? Yo planteo estas cosas como condición intelectual, sin importarme el color de la piel. Ajá, entonces sigue expresando, eso es interesante. Sí, de manera que entonces hago esta salvedad, ¿no? De que yo no estoy pensando en fulano de tal, o grupo tal, es excluida. No, yo estoy pensando... En el mejoramiento de la raza, y punto. Y el cambiar la mentalidad para beneficio de la nación venezolana. Seguimos con el Japón presentando. Japón tiene unos 375.000 kilómetros cuadrados. Es una región carente de recursos naturales, azotada también por los terremotos y maremotos, puesto que está en el cordón de fuego que pasa por su territorio, pasa por Alaska y sigue la cordillera y va a morir en la Antártida frente a la punta esa que hace Sudamérica. De manera que lo que yo hablo concretamente es del cambio de la mentalidad, y los japoneses que sufrieron la bomba atómica y todo, hoy son la primera potencia económica del Oriente. ¿En cuántos años, si no se hubiera roto el proceso perejimenista, que abre las puertas del país